Sí, licenciado. Perfecto, buenas tardes, gusto saludarles a cada uno de ustedes. Como un aviso para si le pueden compartir a sus compañeros, los que no se examinaron la semana, ¿qué es? Antepasada, ¿va ustedes? Vamos a pasar el examen extemporáneo el día miércoles. Entonces, en la plataforma, pues va a haber un aviso, una información, por favor, para los que no se examinaron. Por favor. Bueno, creo que si hacemos una pequeña síntesis, por favor, para ver qué asuntos de jurisdicción nos hacen falta. Creo que tenemos como 2 semanas de clases, ¿va ustedes? Más aún, una presencial y una virtual más. Si no estoy mal. Vamos a ver. Alguien que me pueda que me pueda apoyar, por favor. Vimos que hablamos un poquito de jurisdicción voluntaria, generalidades de jurisdicción voluntaria, tipos de jurisdicción, la normativa legal, las consideraciones del decreto 54-77, los principios, la estructura de una resolución, de una notificación, también qué asuntos se llevan en sede notarial de jurisdicción voluntaria. Vimos identificación de persona, identificación de tercero, ¿verdad? También ya vimos cambio de nombre, así es. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Perfecto. La subasta voluntaria creo que no la hemos visto. Esto está pendiente. Entonces, posiblemente el día miércoles vamos a ver la subasta voluntaria. El proceso sucesorio intestado, ya lo vimos. Hoy vamos a ver lo que es la declaratoria de ausencia. Reconocimiento de preñez o parto, ya lo vimos en clase. El asiento extemporáneo lo vieron con Elizabeth. Elizabeth el día miércoles les va a ampliar un poco en relación a este asunto de asiento extemporáneo, este asunto de jurisdicción de voluntaria en relación a lo que es la omisión de la partida y la rectificación de las partidas. Entonces, por favor, esto el día miércoles, ¿oyeron? Este tema quedó que faltó que no se terminara y posiblemente con la subasta voluntaria. Si no estoy mal, también tenemos pendiente lo que es la determinación de edad, ¿verdad? El patrimonio familiar ya lo vimos. Sí, licenciado. ¿Va? Disposición o gravamen de bienes menores, incapaces y ausentes también, ¿verdad? Y la rectificación de área bien inmueble urbano nos hace falta. Bueno, haciendo una síntesis, rectificación de área de bien inmueble urbano, nos hace falta eso, nos hace falta determinación de edad, el tema complementario del asiento extemporáneo, omisión de partida y rectificación de partida lo vamos a ver el día miércoles con la subasta voluntaria y hoy vamos a hablar un poco en relación a la ausencia. Bueno, así para la próxima semana, para la semana que vamos a estar de forma presencial, vamos a hablar un poco de un asunto de jurisdicción voluntaria que es la determinación de edad y la rectificación de área de bien inmueble urbano. Bueno, vamos a entrar en materia, por favor, chicos. Entonces, debemos de tener tal vez algunas consideraciones en relación a este asunto de jurisdicción de voluntaria que se denomina ausencia. Prácticamente los auges de este asunto de jurisdicción voluntaria, o si lo podemos decir, cuando se empezó a ver esto fue allá en la época romana, en la época germana, porque en aquello de las cruzadas, pues venían los soldados, iban a la guerra, y había muchos pues que ya no regresaban. Entonces, desde ahí, pues también ya se tenía que a figura de quién lo iba a representar.
ya se tenía que afigurar quién no iba a suceder entre los bienes que en su momento tenía el soldado que salía a la guerra de estas cruzadas. Y pues también nuestro diccionario de la Real Academia Española en relación a la declaratoria, ¿qué nos da a entender o qué podemos entender de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española con lo que es una declaratoria? Que en los adjetivos podríamos decir que es decir, manifestar, exponer, explanar, revelar, proclamar, publicar, explicar, reconocer, confesar, cantar, soltar. Esto es en la declaratoria y se declara ausente aquella persona que, conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico, para esto pues prácticamente debemos de ir al decreto 106, que se refiere al artículo 42, que es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Punto. O sea, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Por eso es que usted, notario, en sede notarial, cuando platique con sus clientes y alguien va a salir de viaje o alguien va a salir por negocios o alguien va a ir a estudiar al extranjero o por X razón va a salir de la República de Guatemala, usted le tiene que recomendar a esta persona que tiene que dejar mandatario. Miren ustedes, pues sede notaría para trabajar, de hecho notaría es muy bonito, ¿verdad? Porque las personas lo buscan a uno, porque uno lo que tiene que hacer es tomarse el tiempo para asesorar a las personas. Porque fíjense ustedes qué pasa cuando hay menores de edad. Cuando hay menores de edad y por X o Y razón, papá va a viajar a otro país por cuestiones laborales y hay veces que las emergencias pasan, señores. Las emergencias pasan y a veces en el hospital, en un sanatorio, te dicen, mira, necesito la autorización de los padres, mira, pero solo hay un papá, sí, y el otro está fuera del país, sí, pero entonces que venga o tienes un mandato o cómo representarlo. Entonces, así como usted le tiene que hacer constar, le tiene que hacer ver la responsabilidad de este artículo 43 que se refiere a la ausencia, que toda persona que se halle fuera de la República de Guatemala o ha tenido su domicilio en ella, es recomendable que deje un mandatario. Y si tiene hijos menores, que deje, si es posible, la guarda y custodia de forma provisional a la madre. Y si es papá y mamá que viajan al extranjero, pues ambos padres se la pueden dejar al abuelo o a un hermano. Bueno, sigo con la lectura del artículo 42. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Fíjense ustedes que esto es común. A veces cuando por X o Y razón dos personas se unen en matrimonio. Se unen en matrimonio y resulta que, como dicen, chica, me acuerdo de una caricatura a ustedes que le pregunta el hijo cerdito a mamá cerdita, le dice, y papi se fue por la leche, pero ya no regresó. Y a veces sucede, ustedes, eso es común en nuestro diario vivir. A veces papá viene y no se encuentra y dice, mira, yo regreso y papá ya nunca regresó a la casa. Y entonces mamá lo anda buscando, o mamá sabe que se fue tal vez a otro hogar, hizo otro hogar, o solo se casó, tuvo miedo de las responsabilidades, ya nunca se le dieron los cachos. Muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Entonces se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Fíjense. Bueno, esta declaratoria de ausencia para la representación en juicio establece que toda persona que tenga derechos, aquí es donde vamos con lo del mandato que les decía hace un rato, que toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella,
deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Asimismo, el artículo 47 establece que la declaratoria de ausencia para la guarda y administración de los bienes del ausente se podrá nombrar un guardador. Así es, una persona capaz, y la Procuraduría General de la Nación puede denunciar la ausencia y solicitar en todo caso el nombramiento de un guardador. Recuerden que estos asuntos de jurisdicción voluntaria se pueden llevar en sede notarial o en sede judicial, pero este asunto de jurisdicción voluntaria tiene la particularidad que lo inicia el notario y lo termina un juez de un órgano a cargo de un órgano jurisdiccional. Este trámite es mixto. Bueno, la ausencia debe ser declarada judicialmente, concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo del guardador, porque una cosa es guardador y ya vamos a ver otra figura. La persona designada entre las que se menciona el artículo que precede recibirá los bienes, llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente. O sea que el guardador va a asumir la representación del ausente, cesando en sus cargos el defensor específico y el depositario provisional. Bueno, el artículo 50 establece que el representante, aquí habla del representante del ausente, es el administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en lo que fuere aplicable. Administración por los parientes. La administración de los bienes del ausente podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijo del ausente y a falta de ellos por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. Antes de concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenezcan al matrimonio si el ausente fuere casado. ¿A qué se refiere esto? A los derechos de gananciales. Los parientes que soliciten administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente. Porque el ausente tenía 3 entidades, tenía un predio, tenía 2 gasolineras o administraba un bien inmueble de su propiedad donde tenía arrendamientos, y yo estoy viendo que hay una oportunidad como pariente y quiero tomar posesión o quiero tener administración de bienes, el artículo es bien claro, el artículo 57 que establece que los parientes que soliciten administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente. Bueno, el artículo 58 establece que al entrar el administrador designado en posesión de los bienes, escuchen, artículo 57, al entrar el administrador designado en posesión de los bienes, cesará la representación del guardador. ¿A quién se refiere? A la figura establecida en el artículo 47, cuando se nombra un guardador de los bienes. ¿Y cuándo termina la responsabilidad de él? El artículo 58 establece que al entrar el administrador designado en posesión de los bienes, cesará la representación del guardador, quien deberá rendir cuentas de su administración. Bueno, ¿cómo es este proceso?
¿Cómo podemos considerar este proceso de la declaratoria de ausencia? Bueno, la normativa la tenemos en 3 cuerpos. El Código Civil, Decreto Ley 106, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Decreto Ley 107, y tenemos lo que es el Decreto 54-77 del Congreso de la República de Guatemala. Del Código Civil, del Decreto Ley 106, tenemos que tener la lectura, que es lectura obligatoria del artículo 42 al artículo 72. ¿Por qué razón? Porque también tenemos que ir a encontrar la figura que se relaciona a la muerte presunta. Bueno, del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el Decreto Ley 107, la lectura obligatoria es del artículo 411 al artículo 417, y de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, el Decreto 54-77, nos refiere que la lectura obligatoria para este asunto de jurisdicción voluntaria es el artículo 8, 9 y 10. Bueno, lo que nos interesa estudiar acá al detalle consiste en cuál es el procedimiento notarial que desde el punto de vista legal se debe trabajar en sede notarial. Como lo dijimos hace un momento, es el único asunto de jurisdicción voluntaria que lo inicia el notario y lo termina el juez. Y es el único asunto de jurisdicción voluntaria porque lo termina un juez de instancia civil. El expediente es remitido al tribunal, al archivo de tribunales del organismo judicial. Bueno, entre los asuntos que se pueden tramitarse ante notario, como dijimos hace un momento, está la ausencia. El artículo 8 del decreto 54-77 nos establece lo que es la solicitud. La solicitud para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés. Ya leímos quienes pueden tener interés, como por ejemplo un pariente para efectos de un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, o bien un acreedor, porque yo, Banco Los Cocos, Sociedad Anónima, a mí Pedro me debe 1,000,000 de quetzales y necesito cobrarle porque él me adeuda 1,000,000 de quetzales, en garantía me dejó tal bien, entonces inicio un juicio ejecutivo en la vía de apremio, pero como el artículo ya por el 60, ¿y qué es? 61, 60 y... Ahí se me olvidó, 66 por ahí de las notificaciones establece que la primera notificación tiene que ser personal y cuando se le fue a notificar, la persona que salió a recibir la notificación estableció que la persona está ausente, entonces vino el notificador y racionó, entonces el representante legal del banco puede iniciar una declaratoria de ausencia y no solo un banco, cualquier acreedor. Bueno, entonces ya dijimos, ¿quiénes pueden iniciar las diligencias de la declaratoria de ausente? Un pariente con efecto de un proceso sucesorio, sea testamentario o intestado, o bien un acreedor para poder cobrar una deuda ante un notario. El notario, con notificación a la Procuraduría General de la Nación, recibirá información testimonial o documental que compruebe lo siguiente. Aquí es donde usted, notario, donde usted, estudiante, tiene que poner atención qué medios de prueba usted tiene que pedir en sede notarial para iniciar las diligencias de la declaratoria de ausencia, porque recuerde que al final este expediente lo termina un juez ante un órgano jurisdiccional y pueda que él pida otros documentos para reforzar su expediente. El hecho de la ausencia, pues prácticamente, como lo dijimos, ¿qué comprueba la declaratoria de este trámite de asunto de jurisdicción voluntaria? El hecho de la ausencia, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario
con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. El tiempo de la ausencia, desde cuánto tiempo está ausente la persona. Tenemos que tener clara la lectura del artículo 188, 189, 190 de la ley del organismo judicial que se refiere a los mandatarios judiciales. Asimismo, cuando pedimos la información en sede notarial y hacemos esa acta de requerimiento nosotros en sede notarial, de preferencia usted tiene que solicitar como algunos medios de prueba para incorporarlo a su expediente, como algún desplegado de la Superintendencia de Administración Tributaria, lo que se conoce como el número de identificación tributaria, algún desplegado de la Contraloría General de Cuentas para esas actualizaciones de datos, la certificación del movimiento migratorio del Ministerio de Gobernación, la certificación del registro de mandatos, donde se hace constar que el ausente no otorgó mandato y por ende no hay mandatario en Guatemala que lo represente. Por eso es que se están iniciando las diligencias de ausencia. La certificación que demuestre el vínculo de parentesco, tales como las certificaciones de nacimiento, las certificaciones de matrimonio, las certificaciones de unión de hecho y de preferencia como mínimo 2 testigos. Bueno, asimismo, el artículo 9 del decreto 54-77 establece publicaciones. El notario en la primera resolución que dicte, es decir, un decreto, dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. Para eso se tiene que leer qué decreto habíamos dicho, 25-2018. ¿Se recuerdan? En relación a lo de los edictos. Bueno, ese lo tienen que tener ustedes claro. Bueno, en paréntesis, es decir, se ordenará la publicación de un edicto. Con este edicto lo que se pretende es hacer del conocimiento a la sociedad guatemalteca que se ha iniciado las diligencias de declaratoria de ausente de determinada persona, para que en dado caso, que si corresponde, pudiera presentarse el supuesto ausente o alguien que tenga interés o oposición a las diligencias de declaratoria de ausente por un tercero, o bien se manifiesten quienes pudieran tener algún interés en el asunto. Bueno, este edicto se publica 3 veces durante un mes, debiendo contener los edictos la relación del asunto para el que ha sido pedida la declaratoria de ausencia. Este edicto debe citar al presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y firma del notario. Un edicto por 3 veces durante un mes en el Diario de Centroamérica. Con las reformas del año 2018, ahora pues prácticamente vamos, ahora es más fácil, a ustedes solo uno se mete a la plataforma del Diario de Centroamérica y paga la publicación del edicto y ya sale publicado su edicto, después tiene que ir a comprar su ejemplar. Bueno. Deben de recordarse que el mes se computa a falta de norma entre la fecha de la primera y tercera publicación. Por eso establece que un edicto por 3 veces durante un mes. Entonces, tomo como fecha la publicación del primer edicto y del tercer edicto. Las publicaciones aparecerán en los diarios que deberán agregarse a su expediente que usted esté trabajando en sede notarial. Bueno, el artículo 10 establece la remisión al tribunal competente, que pasado el término de las publicaciones o manifestada oposición por algún interesado, el notario remitirá lo actuado al tribunal competente para los efectos del nombramiento del defensor judicial. Sí, solo sí, el notario tiene que remitir el expediente, ya sea que haya o no oposición al tribunal competente
porque es el tribunal, es el juez a cargo del órgano jurisdiccional quien va a hacer el nombramiento del defensor judicial. Se recuerda que habíamos leído en el 47 del guardador y en el 58 del nombramiento del administrador. Aquí está la figura. Conforme lo establece el artículo, también para eso lo integra con el artículo 412 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, el trámite. El juez nombrará un defensor judicial que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes. Artículo 412 del Código Procesal Civil y Mercantil, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. Bueno, cerramos ahí el paréntesis del artículo 412 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, con la lectura del artículo 10 tenemos claro que el notario tiene que remitir su expediente, haya o no haya oposición, a un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Recuerden que, una vez más, que este asunto de jurisdicción voluntaria es el único asunto de jurisdicción voluntaria cuyo trámite es mixto. Es decir, inicia ante los juicios de un notario, pero la resolución final, o sea, el auto de esta declaratoria de ausencia, la concluye o es dictada por un juez, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Artículo 414, declaratoria de ausencia. Recibida la información y pasado el término de las publicaciones, el juez, con intervención de la Procuraduría General de la Nación y del defensor judicial, declarará la ausencia si procede y nombrará un guardador, quien asumirá la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes si los hubiere, ¿verdad? Entonces, como lo dije al principio, del decreto ley 107, la lectura es del artículo 415 al 417, ¿verdad? Bueno, en igual forma procederá el notario si considere necesaria la intervención la intervención judicial para que se tome alguna medida precautoria urgente. ¿Como cuál? Posiblemente, se me ocurre ahorita, tal vez la de un administrador para un negocio, o de repente si habría que sacar algo que se va a ver que es uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria también, o si hay que sacar algo a subasta, o está establecida la fecha y hora para alguna subasta. Bueno, el notario, bajo su más estricta responsabilidad, puede levantar inventario. Sobre el tema de inventario, hay que tener la lectura del artículo 555 al 567, el Código Procesal Civil y Mercantil, de los bienes del ausente, y el juez competente, es decir, al juez de primera instancia, él deberá resolver lo relacionado al depósito de los mismos. Bueno, entonces, una pequeña síntesis. Acta notarial de requerimiento, lectura obligatoria del artículo 42 al 72 del Código Civil, del 411 al 417 del Código Procesal Civil y Mercantil, del artículo 8 al artículo 10 del decreto 54-77. Esta acta notarial de requerimiento pues lleva un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Vamos con el trámite. Los primeros 3 ganchos son iguales para todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Acta de requerimiento, primera resolución y notificación de la primera resolución. Paso 2, primera resolución. Se incorporan los documentos presentados, aquellos que pedimos en su momento, lo que es en Archivo General de Protocolos, lo que es en Migración, lo que es de la SAL, lo que es de la Procuraduría, los testigos, las certificaciones que demuestren el parentesco que tiene el requirente con el presunto ausente,
¿verdad? Esto conforme el artículo 2 y 9 del decreto 54-77, el artículo 11 del Código Procesal Civil y Mercantil, y se adhieren 2 timbres notariales, cada uno de un quetzal, notariales, porque es una resolución de trámite. Paso 3, notificación de la primera resolución a los promovientes y a la Procuraduría General de la Nación, según el artículo 66 y el artículo 411 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, y el artículo 8 del Decreto 54-77, que es la publicación de edictos, ¿verdad? Que viene ahorita más adelante. Bueno, la publicación de edictos, 3 publicaciones en el diario oficial y en otros de mayor circulación durante el plazo de un mes. Se cita al presunto ausente y a quienes se consideren con derecho a representarlo. Se indica el motivo por el cual se ha pedido la declaratoria de ausencia. Artículo 9 del decreto 54-77. Bueno, en el paso 5 está las actas notariales de declaración testimonial. Siempre que usted vaya a hacer las actas de declaración, las actas notariales de declaración testimonial, apóyese del artículo 134, 148 y 149 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí dan los parámetros cómo usted tiene que preguntarle a los testigos. Bueno, en el 6º paso, aquí es donde pues, prácticamente es muy importante, es el paso más, el paso 1, el acta de requerimiento, y el paso 6 para mí son los más importantes, porque el paso 6 es del trámite judicial. Este paso 6 es cuando el notario remite el expediente al juzgado de primera instancia. Si no hay oposición o si hay oposición, tras recibir las pruebas y los edictos publicados, el notario debe presentar el expediente al tribunal competente para que se nombre defensor judicial o guardador y así continuar el trámite. Ese trámite es mixto, pues lo inicia el notario y lo finaliza el juez. El juez dará audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie conforme el artículo 10 del decreto 54-77 y el artículo 412 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero y si hay oposición, si varias personas se disputaren el derecho de representar al ausente, se resolverá en incidente. Y usted debe saber ya, porque ya cursó procesal civil mercantil, cuáles son las etapas del incidente. Y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho. Bueno, si hay varias personas, disculpen. Si hay varias personas que quieren representar al ausente, entonces se va a resolver esto en un incidente. Y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho. Si hubiera oposición a la declaratoria de ausencia, de ausencia, el asunto será declarado contencioso y se sustanciará en la vía sumaria, como le establece el artículo 413 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, hagamos en cuenta que no hubo incidente y que no hubo oposición. Entonces, el paso 7 es la resolución o el auto final. Una vez declarada la ausencia por el juez con intervención de la Procuraduría General de la Nación y del defensor judicial, se nombrará guardador. Este asume la representación del ausente y el depósito de los bienes si los hubiere. Y como paso 8, se remite el expediente al archivo de tribunales. Único asunto que se remite el expediente al archivo de tribunales. En relación al, digámoslo así, un poquito esos son
los pasos de la ausencia. Punto y aparte. Tomando en cuenta un poquito las doctrinas de otros países como derecho comparado, hay una clasificación en relación al paradero del ausente. Hay una simple y hay una calificada. Para la teoría italiana se dice que el ausente se encuentra, para la clasificación simple, en la teoría italiana, que el ausente se encuentra fuera del país, pero se conoce su ubicación. Y en la misma teoría italiana, pero esta ya es la calificada, que se encuentra fuera del país y se desconoce su ubicación. Y para la teoría alemana, que se encuentra fuera del país y se desconoce su ubicación. Y en la clasificación calificada para la teoría alemana, que se encuentra fuera del país y se desconoce su ubicación y se duda de su existencia. Bueno, asimismo, para la correcta, punto y aparte, para la correcta administración de los bienes, ¿quiénes pueden ser guardadores y quiénes pueden ser administradores? Pueden ser guardadores cualquier persona, puede ser guardador. Se recuerda que leímos el artículo. ¿Quiénes pueden ser administradores? El cónyuge, los hijos o los parientes consanguíneos. ¿Quiénes pueden ser guardadores? Bueno, cualquier persona, dijimos, ¿verdad? Para realizar inventario, rendir cuentas, obligaciones, facultades y prohibiciones, y tiene las mismas prohibiciones que los tutores. Hay un pago que hay un porcentaje que es entre el 5 y el 15% de la renta del producto de los líquidos que se han establecido, pero también el guardador debe de constituir, si no estoy mal, es garantía conforme al artículo 321. Entre los administradores que hablamos hace un momento, está el cónyuge, los hijos o los parientes consanguíneos. Estos deben de realizarse inventarios, rendir cuentas, pueden solicitar que se declare la muerte presunta después de la ausencia de unos 5 años, puede tomar como suyo los frutos y dar garantía. Bueno. Y dar garantía. Vamos a ver. El artículo 64 establece que podrá asimismo declararse la muerte presunta. Hay unas literales que establece de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año o terminada la guerra sin que se tenga noticia de ella, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando hayan transcurrido un año desde su desaparición, y de la persona cuyo cadáver haya sido encontrado o hubiese sido desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación o otro siniestro. Es importante estudiar lo referente a lo que es la muerte presunta, porque es otra figura que casi va de la mano con la declaratoria de ausencia, solo que el artículo nos establece cómo es que o en qué momento podemos nosotros pedir lo que se refiere a la muerte presunta. Por lo regular, en nuestra sociedad, pues, hay muchas personas que viajan a Estados Unidos. Hay personas que pues, solo se despiden y ya nunca
se sabe de ellos. Tal vez vivimos en una sociedad un poco machista, tal vez se ve más en el área rural, que se compra un terrenito con el esfuerzo de la familia, de papá, mamá, hasta hijos colaboran para ir haciendo un patrimonio, un terrenito, un carrito, y por X o Y razón se pone a nombre del papá. Pero papá dice, me voy para Estados Unidos, voy a mandar unos centavitos, voy a mejorar nuestra condición de vida, los hijos van a salir adelante, van a estudiar, y por X o Y razón, pues ya no se sabe nada de papá. O como lo dije al principio, ¿verdad? Tal vez papá huyó de las responsabilidades que contrae tener una familia, ya no se le vio. Entonces se puede solicitar ante sede notarial la declaratoria de ausencia, como lo establece el artículo 42, ¿verdad? Bueno, para estos queridos alumnos, por favor, algunas inquietudes, observaciones, ampliaciones, preguntas, por favor. Los escucho. ¿Todo bien? Licenciado, buenas noches. Una consulta. Usted habló que el guardador debe constituir garantía y habló del artículo 321. Ajá. ¿Solo de qué? ¿Perdón? Ah, no, Código Civil. Código Civil, gracias. Ajá, sí. Constitución de garantía. Practicado alimentario, tutor y el protutor quedan solidariamente obligados a promover la constitución de la garantía, salvo que no haya bienes o que tratándose de tutor testamentario hubiera sido relevado de esta obligación por el testador en cuanto a los bienes objeto de la herencia, donación o legados. Pero sabemos que las responsabilidades del guardador son las mismas que las del tutor. Por eso es que hace la integración con el artículo 321 del decreto ley 106 Código Civil. Así es. Gracias, Lic. Buenas tardes, licenciado. Disculpe la consulta. Solo en el caso de los administradores, deben prestar de garantía. Fíjese que al final es el juez, dependiendo qué patrimonio tenga el administrador. Porque si no hay nada, ¿verdad? Recuerde que aquí el juez es el que va a nombrar el administrador y el guardador le tiene que rendir al administrador pues cuentas y el administrador tiene que liquidar en su momento, ¿verdad? Porque ¿cuál es el objeto de la ausencia? Iniciar un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, pero de eso tiene que existir un inventario. Y de preferencia, pues, la cuestión es la siguiente, ¿verdad? Que la masa o que los bienes sean lo suficientemente grandes para que alguien pueda ser administrador y alguien pueda otorgar garantía, ¿verdad? Pero cada caso, pues, prácticamente trae su propia forma de trabajar. Por eso es bien importante la lectura del artículo 42 al 70, ¿qué les dije? 72 del decreto ley 106. Ahí va a encontrarlo usted cuándo sí y cuándo no. Muchas gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más? Bueno. Entonces nos miramos el día miércoles, por favor, y me hacen favorcito de hablarle a sus compañeros que los que no se examinaron el día miércoles a las 19 horas en el tercer nivel, si no estoy mal, según el anuncio que se va a subir, se van a examinar, por favor. Esperamos tener las notas, primero Dios, a finales de semana. Por favor. Por favor. Licenciado, una duda. ¿Qué manda? Perdone, es que como menciona que el miércoles va a haber examen extraordinario presencial, ese día sí vamos a tener clase. Sí, ese día vamos a tener clases. Ya les dije que va a estar Elizabeth y les va a ampliar un asunto de jurisdicción voluntaria, va a terminar un asunto de jurisdicción voluntaria y les va a hablar sobre otro. Muy bien, gracias. Bueno,
Entonces nos miramos el día miércoles. Por favor, se cuidan. Feliz noche. Feliz noche, les feliz noche.